bienvenidos a Esto No es Político. Soy María Sol Borja y hoy nos acompaña el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado. Qué gusto tenerle aquí, Osvaldo, bienvenido. Como comentábamos antes, la idea es que podamos conversar un poco de el backstage un poco del poder, ¿no? Entonces quise empezar en su caso, en cómo fue, usted llega por accidente a la presidencia de la República porque usted iba a ser era el vicepresidente y así debía ser si no era por la muerte del presidente Roldós. ¿Cómo fue de sopetón darse cuenta que estaba ya frente a la dirección de un país, no la vicepresidencia, sino la presidencia? Bueno, yo salía de la ducha luego de jugar un partido de tenis en casa. No el partido, sino la ducha. Y Margarita tocó la puerta y me dijo que llamaba el almirante Raúl Sorrosa. Me pareció extraño porque yo no tenía contacto con los militares deliberadamente para evitar suspicacias. Bueno, tomé el teléfono y Raúl me dijo: acaba de morir el presidente de la República en un accidente de aviación. Yo estaba apenas cubierto por una toalla. Literalmente saliendo de mojado. Bueno, ahí me salió el animal político. Quiero decir, en el sentido de que estaba de por medio la muerte no solo del presidente de la República, sino de un amigo con el que había tenido una relación excelente. ¿Cómo había sido? Sino que además de eso, era que pasaba a ser yo el presidente de la República. Bueno, comencé a tomar decisiones en función de lo segundo. Bueno, ¿cómo es que se produjo la muerte? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué se dice a la opinión pública? En fin. ¿Y cuál fue la primero que pensó? Porque el momento en el que le cuentan que se ha muerto, usted dice no solamente el presidente de la República, sino un amigo, una persona con la que usted trabajaba. ¿Cuál fue esa primera sensación quizá? O sea, como de pensar, de dudar, antes del animal político, la primera sensación hasta del cuerpo, ¿cuál fue? Bueno, yo soy una persona absolutamente racional. Siempre a lo largo de la vida, por sobre los sentidos y los sentimientos, ha estado la cabeza y la razón. El presidente de la República, había muerto. De alguna manera, luego quizá podríamos examinar el tema. Los riesgos que él solía tomar eran bien altos. Y vivía él una circunstancia extremadamente difícil. Y más luego de la ceremonia en el Estadio Olímpico, que para él era crucial, porque iba a redefinir su gobierno en todos los órdenes, nombramientos y políticas. Y de pronto, ese paso que iba a ser decisivo en su vida fue en dirección absolutamente contraria. Y más aún, mientras daba el discurso, él estaba en una tribuna y yo en el piso del estadio, a 3-4 metros de él. Comenzó una silbatina de muchos sectores del estadio. El famoso abucheo. Eso debió ser para él absolutamente frustrante por las razones que acabo de decir. Pero él no se inmutó, no perdió el hilo del discurso, continuó hablando con el mismo fervor. Y nunca tuvimos tiempo de comentar el tema, porque bajó de la tribuna, le acompañé a la calle hasta las 6 de diciembre, subió al vehículo y nos despedimos. ¿Esa fue la última vez que le vio? Sí. ¿Y la última conversación que tuvieron, se acuerda? Bueno, sucedió un hecho curioso. Recibí una llamada del edecán 2 o 3 días antes a decirme que el presidente de la República quería que vaya al Palacio para que fuéramos juntos al estadio.
Me pareció extrañísimo porque nunca había hecho eso. Más aún, yo contribuía a no estar presente con el presidente de la República en actos públicos que no fueran indispensables. Porque el presidente hay que respetarlo, ¿no? Su jerarquía y su dignidad. Entonces, que me pidiera que le acompañara para llegar juntos era normal. Yo solía llegar 5 o 10 minutos antes de que él arribara para yo esperarle. Bueno, le dije al edecán, dígale al presidente que yo vivo pues bastante cerca del estadio. Entonces fui un viaje hasta Carondelet, Plaza Grande, y luego volver al estadio no tiene sentido. Dígale que yo voy a ir pues directamente al estadio. Y naturalmente yo le esperaré pues adentro para cuando él ya llegue. Bueno, volvió a llamar al edecán. Y me dijo, el presidente insiste en que por favor venga al palacio para ir juntos. Yo dije, qué raro. Le dije, dígale al presidente que como yo estoy cerca del estadio, voy a ir al estadio y le voy a esperar en la calle a que él llegue para entrar juntos. Y así fue, ¿no? Y el ingreso fue pues un apretujón de gente, ¿no? Nada que ver con lo que hoy sucede con el presidente, pues aislado de toda la gente por razones de seguridad. No, tuvimos que abrirnos paso como si fuéramos 2 ciudadanos comunes entrando a un partido de fútbol muy popular, pues entre los principales equipos ecuatorianos. Y así llegamos a la tribuna. Y entonces esa conversación ese día no se dio, antes tampoco, porque usted finalmente no fue a Carondelet, sino que él esperó ahí. Entonces la última vez que se sentaron a conversar antes de que él muera, ¿cuándo fue? Bueno, con relación a su discurso, Jaime improvisaba, era un notable orador. Rara vez daba un discurso leído. Y para esta ocasión preparó a lo largo de varias semanas el discurso. Lo escribió, me pidió mis opiniones. Él era muy generoso conmigo, siempre me pedía la opinión. Y yo correspondí a esa generosidad con una gran discreción. Todo esto era privado y a nadie yo lo comentaba. Y yo le di algunas opiniones sobre el discurso. Una que fue muy importante y que no la tuvo en cuenta, fue que llamara al Ecuador a buscar una solución definitiva al problema territorial. Acuérdese que estábamos saliendo del enfrentamiento en la cordillera del Cóndor. Y le dije, pide que el Ecuador defina una posición territorial frente al problema limítrofe con el Perú. Pero no lo hizo. Porque naturalmente era un tema en esa época muy espinoso, muy riesgoso, muy conflictivo. Y entonces, antes de todo esto, ¿cómo era la relación que usted tenía? Porque es un país diferente al que era hoy. Usted menciona uno de los temas que es el tema de la seguridad, pero en general también era un país diferente, con unos desafíos quizá específicos de la época y otros capaz todavía parecidos. Pero ¿cómo era esa relación entre usted y él durante ese periodo de la presidencia? Yo conocí a Roldós tardíamente. Naturalmente sabía de él. Pues, él era un hombre ya muy importante en la política ecuatoriana, cosa que yo no lo era. Era el jefe de acción política del CFP, el más grande partido del Ecuador de esa época, que si hubiera tenido como candidato a Saad Bucaram, habría arrasado en las elecciones. Que no le permitieron. De manera que yo me conocí con él en Machala. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? Bueno, estaba de por medio el debate nacional sobre el retorno a la democracia. Y entonces municipios, universidades, profesionales, en fin, organizaban eventos e invitaban a políticos y a personalidades para que opinaran sobre el tránsito democrático. Y a este evento organizado por el municipio de Machala estaba invitado Jaime y estaba invitado yo.
Bueno, cuando yo llegué al hotel, yo llegué con corbata. Y en el vestíbulo me encontré con él, primera vez que estuvimos juntos. En el vestíbulo me encontré con él, que él llevaba guayabera. Entonces, cuando hacia la noche me preparaba, me vestía para ir al evento, dije, voy a ponerme pues guayabera. Voy a desentonar puesto corbata. Bueno, él pensó lo mismo. Y se puso corbata. O sea, se intercambiaron los looks. Bueno, esa fue la primera vez que estuvimos juntos, ¿no? Y desde ahí tuvimos química. Usted sabe que la amistad, el afecto, el cariño, tiene que ver mucho con el modo de ser de las personas. Para llevarse bien o para llevarse mal, para tener una relación fácil o tener una relación difícil. Con él fue fácil, porque era una persona pues muy generosa, muy gentil, muy educada, ¿no? Muy transparente, muy franca. Y bueno, yo aprecio mucho en esas virtudes en las relaciones personales. ¿Cómo fue avanzando el proceso hasta que usted se convierte en su compañero de fórmula? ¿Con usted qué? Se convierte en compañero de fórmula de Roldós. ¿Cómo se decide que usted va a ser candidato a la vicepresidencia y él a la presidencia? Bueno, él era pues una personalidad política bastante más conocida, ¿no? Y respetada que yo, ¿no? Por las razones que antes le dije. Pero había otro motivo. El principal partido político del Ecuador era el suyo. Ya le dije que podía ganar fácilmente la elección presidencial. Yo era el líder o jefe de un mini partido, fundamentalmente serrano, con un grupo de jóvenes idealistas. Cierto es que nos habíamos fortalecido algo con una alianza que hicimos con el que yo llamé conservadorismo progresista de Julio César Trujillo. Pero aún así, aunque éramos un partido del 4, del 5% de la votación nacional, cuando el CFP y Roldós eran partido y líder con un 40 o 30% de la votación nacional. Entonces ahí no había discusión, ¿no? Él era el candidato a la presidencia y yo a la vicepresidencia. Pero ¿cómo se hace la alianza? ¿Cómo deciden vamos a ir con ellos? ¿Quién le llama? ¿Quién le invita? Porque le vi en una entrevista que contaba de una llamada en Roma, mientras usted estaba en Roma, luego regresa. Cuéntenos un poco de ese contexto. Es exactamente lo que usted dice. Yo dormía en el Albergo Bologna, un hotelito modesto, ¿no? En Roma. ¿Estaba de paseo? Estaba con Margarita. No, había sido invitado yo para una gira en Alemania de un mes, para reuniones políticas y académicas por la Fundación Konrad Adenauer. Y luego de la gira, uno no va todos los días a Europa, o al menos en esa época. Claro. Fuimos a Italia. Entonces, primero a Venecia, tomamos un tren en Múnich, recuerdo, a Venecia, luego a Florencia y después a Roma. Y bien, en la madrugada sonó el teléfono. Y en la línea estaba Juan Pablo Mocagata, que era un dirigente importante del partido, guayaquileño él, compañero de Roldós en la universidad. Y me dice, Bucaram acaba de ser descalificado por los militares. Assad Bucaram. Expidieron una norma específica para eliminarlo, ¿no? Que tenía que ser el candidato a la presidencia del Ecuador de padre y madre ecuatorianos. Y Bucaram no lo era. Y dice, yo con la relación que tenía con Jaime lo visité y le propuse que hiciéramos una alianza. Le gustó a él y también a Bucaram. Entonces hemos formado esa alianza, y en esa alianza tú eres el candidato a la vicepresidencia de la República.
Y yo le digo, mira, cuando formamos la democracia popular, acordamos que yo sea el jefe del nuevo partido y que Trujillo sea el candidato a la vicepresidencia. El candidato debe ser él. Julio César Trujillo. Julio César Trujillo, debe ser él. Ese es el compromiso, eso resolvimos. ¿Por qué eso se altera? Y dice, bueno, porque nadie propuso el nombre de Trujillo y propusimos el tuyo. Y Bucaram estuvo encantado de que tú seas el candidato a la vicepresidencia. ¿Hasta ese momento usted conocía a Bucaram? No conocía a Bucaram. Okay. Después cuento por qué Bucaram era tan gentil conmigo. Okay. Bueno, para no alargar el cuento, llamadas fueron, llamadas volvieron y al final me pusieron contra la pared. Y dijeron, tú tienes que aceptar. Entonces le llamé a Trujillo y le dije, oye, tú eres el candidato a la vicepresidencia, eso es el acuerdo. Y no es que yo eludía la responsabilidad, porque para mí, no lo vas a creer, o no lo va a creer usted, más importante era construir un partido que ser vicepresidente de la República. Con la edad que tengo y los años que han pasado, no estoy exagerando. ¿Por qué era tan importante lo del partido? Porque el partido queda. Pero usted ya tenía conciencia de eso ahí. Sobrevive años, décadas, siglos. La presidencia de la República son 4 años, son 3 años. Y si tú quieres transformar una sociedad, necesitas mucho tiempo. Y esas transformaciones las llevan adelante partidos que gobiernan muchos años. Esa era la razón. Bueno, finalmente acepté. Y Trujillo me dice, además dice, cuando yo propuse tu nombre, Bucaram dijo, ese hombre a mí me gusta, políticamente. Entonces, no hay vuelta atrás, me dijo. Tú tienes que ser el candidato. Bueno, no volví inmediatamente a Quito, seguí turisteando, fuimos a Londres, volví a Quito. ¿Su esposa qué le decía de la posibilidad de que sea candidato? ¿Qué pensaba ella en ese momento? Bueno, ella estaba tan sorprendida como yo. ¿Y tenía hijos pequeños? Claro, tenía 3 hijos pequeños. Cristina, que está aquí, que tenía un año y algo más. Los otros bordeaban los 12, 13 años. En mis ambiciones, en mis reflexiones, yo jamás había pensado en que sería presidente de la República. ¿De verdad en ningún momento se le había ocurrido? Casi todos los políticos piensan terminar su vida como presidentes de la República. Porque se supone que desde ahí se hacen cambios, ¿no? Entonces, como el máximo de un político es hacer esos cambios. Que me parece natural. Claro. No estoy criticando, pero yo no. Nunca en mi horizonte político estaba presidente de la República, nunca. Cuando hablábamos dentro del partido, yo decía, lo que yo quisiera ser es presidente de la Junta de Planificación, que era eso el organismo de planificación del Estado. Finalmente lo fui como vicepresidente, pero esa era mi meta, ¿no? Bueno, volví aquí y me dijeron, Bucaram quiere hablar con nosotros. Entonces, llegué yo de un vuelo desde Madrid e inmediatamente tomé un vuelo a Guayaquil. Y en Guayaquil, Bucaram dijo, el doctor Huerta y el Partido Liberal, Raúl Clemente Huerta, me proponen una alianza. Y yo quiero aceptar esa alianza. Porque si la concretamos, ganamos la presidencia de la República. Barremos. Y usted va a ser vicepresidente del doctor Huerta porque yo he puesto esa condición, dijo Bucaram. Bueno, yo entre todos los presentes era de los más jóvenes. Entonces miré a Trujillo, a Lucero, a Moncagata a ver qué contestaban. Silencio. No dijeron una palabra. Entonces yo, inseguro, temeroso, digo, señor Bucaram, mantengamos la alianza.
Y le hice un discurso típicamente demócrata cristiano, que las ideas, que los principios, que los programas y todo eso, ¿no? Que para un político como él, un político populista, no le decían nada. Entonces me interrumpió y me dijo, usted está equivocado. Usted está equivocado. Con el doctor Huerta somos gobierno. Piénselo. Usted no quería ir con el doctor Huerta. A eso voy. Piénselo. Y clausuró la reunión. Bien, cuando salíamos de la casa, que era una casa de la calle Urdesa, al estilo de la Mariscal, donde estamos, entre el portón de la casa y la calle había un pequeño jardín. Entonces me tomó del brazo y me dijo, doctor Hurtado, así me trataba, y siempre me trató así, curiosísimo, acepte. El doctor Huerta se va a morir y usted va a ser presidente del Ecuador. O sea, yo no supe qué contestar. ¿Y por qué le dijo eso? ¿Era mayor ya el doctor Huerta? Claro, porque el doctor Huerta era una persona para esa época sería de unos 70 años. Bueno, no estaba tan mayor tampoco, ¿no? Pero eso fue lo que dijo. Pero qué premonitorio de lo que iba a venir después. Bueno, pero espérate a que veas la historia. Bueno, nos reunimos, Moncagata, Trujillo, Lucero, alguien más. Repetí yo mi argumento en contra de que se reemplace a Roldós por Huerta. Y todos estuvieron encantados en que fuera reemplazado. Y me dijeron, tienes que aceptar. ¿Por qué preferían a Huerta por sobre Roldós? A eso voy. Tienes que aceptar. Pregunté a Jaime. Encantado. ¿Por qué? Porque Jaime dejaba de ser candidato a la presidencia de la República, que no la iba a ganar a la fecha. A la fecha. Y le ofreció Bucarán la alcaldía de Guayaquil. Y la alcaldía Jaime barría. ¿Quién estaba en contra? Su mujer, Marta. Marta le decía, no, Jaime, tú tienes que ser candidato a la presidencia. Entonces mi única aliada era Marta. Mi partido, Jaime, Bucarán, todos me pidieron. Entonces, finalmente, a la reunión siguiente, ya fui con el ánimo de aceptar. Bueno, y el doctor Huerta, que solía expresarse de una manera tan ceremoniosa, ¿no? Hizo un discurso diciendo, miren, sí, el doctor Hurtado tiene estos méritos, etcétera. Pero no. Pero en el Partido Liberal se opone. Porque ha escrito un libro en el que habla mal de los liberales. Se refería a el libro mío, El Poder Político en el Ecuador. Entonces yo propongo nombrar al doctor Hurtado para un importante ministerio en mi próximo gobierno. Ya pasó de candidato a vicepresidente y va a ser ministro. Claro. Propongo y que la democracia popular elija otra persona. Entonces terminó de hablar y yo digo, doctor Huerta, yo no he aceptado todavía ser su candidato a la vicepresidencia, que era verdad. No terminé de decir esto. Bucarán se puso de pie, cuán alto y grande era. Tenía una figura imponente, además siempre con traje negro y siempre con corbata negra. Se pone de pie, se acerca donde Huerta, que estaba sentado, le extiende la mano y le dice, buenas noches, doctor Huerta. Usted acaba de perder por tercera vez la presidencia del Ecuador. Así es como terminé yo de presidente de la República, y eso confirma lo que yo venía diciendo antes, ¿no? Mi poca ambición, mi poco interés de ser el presidente del Ecuador. Y terminé siéndolo por aquellas cosas que suceden en la vida y en la historia. ¿Y cómo lo ve en retrospectiva? Haber estado en ese punto de la historia y haber sido ahora parte de la historia política del país. Bueno, yo lo veo positivamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, como estoy ya, pues,
con más de 80 años encima, puedo pues decir muchas cosas que antes no he dicho. Creo yo que estaba muy bien preparado, no para ser presidente del Ecuador, para algo mucho más difícil, que era enfrentar la atroz crisis económica que se iba a desatar en el país. Y que Jaime lo sabía. ¿Por qué estaba bien preparado? Primero, por lo que acabo de decir, la presidencia no es que era mi meta. Mi meta era servir al país. Mi meta era un sentido de interés público, de servicio público. Y siendo esa mi manera de ver mi paso por la política, qué mejor que cuando el país enfrentaba una situación tan difícil, ¿no? Y lo segundo, bueno, yo había publicado Dos mundos superpuestos. Y luego había publicado El poder político en el Ecuador. Entonces estaba muy familiarizado con los problemas económicos, sociales y políticos. Y además, como vicepresidente, había sido presidente del Consejo Nacional de Desarrollo. Entonces todo eso me daba a mí pues una ventaja sobre otros políticos ecuatorianos para enfrentar la crisis económica, porque eso fue una novedad para casi todos los líderes y no digamos para la sociedad. Y cuando ahora se acuerda del momento en el que salió de la ducha, ¿qué fue lo primero que hizo después? Se vistió, me imagino, lo comentó con su esposa. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando ya supo que tenía usted que irse a tomar posesión? Esos pequeños momentos antes de que se enfrente a esa famosa imagen que hay de usted diciendo que pues asume la presidencia, etcétera. Ese momento previo, las últimas horas o minutos, horas como luego de la muerte de Jaime. Ajá. Bueno, yo le decía que yo soy un animal político. Entonces enseguida comencé a pensar qué debía hacer. Yo vivía en la Ciudadela Exterior, a 5 minutos del aeropuerto. Entonces fui al aeropuerto. El antiguo aeropuerto. El antiguo aeropuerto. Porque Raúl Zorroza, ¿por qué me llamó Zorroza? Porque había muerto el ministro de Defensa. Entonces Raúl se convirtió en el oficial más antiguo de las Fuerzas Armadas. Y en los militares existe esa jerarquía. Esa es la razón por la que me llamó. Y él me pidió que fuera allá. Me dijo, estamos en la base aérea. El alto mando... y queremos pedirle que venga para ver qué hacemos. Pues llegué a la base aérea y pedí hablar con alguien que había visto la catástrofe y había visto que había muerto el presidente de la República. O sea, casi alguien que había visto los cuerpos. Claro. Y entonces hablé con un sargento o teniente, no sé, que me dijo pues que estaba en el lugar de los sucesos y me describió cómo eran los hechos. Entonces, en ese entonces, un oficial de la Armada que había sido secretario de la administración en la dictadura y que tenía experiencia administrativa, aconsejó, a mí no se me había ocurrido, informar oficialmente al país del hecho. Entonces le pedí a él que redactara un texto y se envió a la prensa. Es decir, la primera información que la prensa recibió fue un texto, no una imagen. No, un texto. Un texto informando de lo que había ocurrido. Y yo fui a la presidencia, ¿no? Habré llegado a la presidencia a las 7, 8 de la noche, ¿no? ¿Cuántas horas después de lo que se había enterado fue eso? Bueno, pues yo me enteré de eso alrededor de las 5 de la tarde, ¿no? Es decir, 2-3 horas después. Habré llegado a la base militar a las 6, ¿no? Vestirme, en fin.
llamar a algunos dirigentes del partido, pues llamé a Trujillo a contarle, a consultarle. ¿El qué le dijo? Debo haber llegado alrededor de las 7 de la noche, ¿no? De las 7 de la noche ya, ¿no? Y pedí que se convocara a todos los miembros del gabinete y a todos el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién le avisó a los miembros del gabinete? ¿Qué? ¿Quién le avisó a los miembros del gabinete que había muerto el presidente? Alexandra Vela. ¿Qué rol tenía ella en ese momento? Alexandra era la subsecretaria de la Secretaría General de Administración y una persona de la absoluta, total y completa confianza de Jaime, al punto que era ella la que le pasaba las pastillas o píldoras o medicinas que tomaba él, ¿no? Muy cercana. Sí, muy, muy cercana, ¿no? Muy cercana. Además, ella era militante de la democracia popular. Claro. Y bueno, cuando tuvimos la sesión de gabinete, pues, para tomar decisiones, yo no me senté en la silla del presidente. ¿Quedó vacía? Quedó vacía y me senté al lado. Y bueno, informé y todos dijeron, debes inmediatamente asumir la presidencia de la República. Y eso fue lo que hice. Expedí un decreto asumiendo la presidencia y luego me dirigí al país con un breve mensaje que di las ideas a 2 o 3 personas para que lo redacten y que lo leí informando al país de la muerte del presidente y de que había asumido la presidencia por mandato constitucional. Que era lo que correspondía de todas formas. ¿Cómo era? Todas estas emociones de ese momento le vienen a la cabeza en algún momento, porque usted dice que es muy racional, pero de todas maneras es la muerte, decía usted al inicio, de un amigo. El país seguramente estaba conmocionado. Yo no había nacido en esa época, pero me regreso a pensar y digo, debe haber sido una noticia como muy fuerte para un país, la muerte de un presidente en esas circunstancias y en un país en crisis. ¿En qué momento usted asienta todas esas emociones? Es que mire, la vorágine de acontecimientos es tan poderosa que uno pierde, pues, el sentido de las emociones, de las preocupaciones, ¿no? Porque es una situación absolutamente insólita, normal, única, ¿no? Y la sucesión de hechos y acontecimientos son tan grandes, ¿no? Que como que uno comienza a caminar por un camino que no tiene, pues, salidas, ¿no? Y solo tiene que seguir adelante, ¿no? Yo más bien mis opiniones, mis sentimientos los expresé en la oración fúnebre que escribí durante toda una noche y leí, no improvisé, y leí en la ceremonia que se hizo en la Catedral de Guayaquil con la presencia de varios presidentes latinoamericanos, ¿no? Y que fue una oración fúnebre muy sentida. Ni siquiera, como usted dice, tiempo para poder ni pasar un duelo, ni acomodarse, porque ya después le tocó empezar a tomar decisiones. Todo ese periodo posterior, ¿cómo fue? Bueno, la primera decisión que tomé es mantener el gabinete del presidente Roldós. No cabía a nadie. De manera que el gobierno de Jaime era el mismo. Continuó gobernando a través del cuerpo de ministros que era suyo, no mío. Otra muestra de cómo yo veo la política. No es un proyecto personal, era un proyecto de continuidad de una obra iniciada por él y que por un accidente del destino o de la fortuna debía yo continuarla. Entonces mantuve el gabinete, ¿no? Ahora, si nos vamos un poco más lejos, ¿cómo se involucra usted en la política? ¿En qué momento dice, quiero hacer un partido? Hay algunas personas que dicen que desde pequeños tenían orientaciones hacia lo que van a hacer después. Ha habido abogados o periodistas sentados aquí diciendo que desde pequeños tenían el micrófono, que desde pequeños defendían derechos. En su caso, ¿cómo fue ese vínculo con la política para que en algún momento pueda llegar a construir un partido? Bueno, yo tenía un liderazgo natural desde chico. Digo esto porque a la final
estábamos 5 personas. Vamos a ir a tomar un trago, ¿no? O vamos a ir a una fiesta, ¿no? O vamos a ir a cortejar a este grupo de muchachas, ¿no? A la final yo tomaba la decisión. No porque me pidieran tomarla, sino porque era algo natural. Y en el colegio, bueno, yo no era pues un líder del colegio de ninguna manera, ¿no? Y en esa época no es que había organizaciones estudiantiles, ni siquiera gremiales, peor partidistas. Y yo estaba enfermo, 8 días con un trancazo, y no fui a clases. Y en esos días se produjo la elección del presidente del curso, del 6º curso, y fui elegido, sin estar ahí. Elegido en ausencia. Y gané la elección a quien había trabajado arduamente para ser elegido presidente del curso, que era luego una figura relativamente conocida en la política ecuatoriana como miembro del Partido Liberal, Washington Bonilla. No sé si a usted le dice algo ese nombre. Le he escuchado el nombre, sí. Bueno, él era el que buscaba ese cargo. Le afectó tanto que dejó el colegio y terminó su bachillerato en el Colegio Maldonado, el equivalente del Colegio Mejía de aquí, del Colegio Fiscal. Y yo fui presidente. Y yo hacía el discurso de despedida de los estudiantes. Y ahí fue el primer acercamiento con la política, esa primera vibra de decir quizá desde la organización política se pueden hacer cosas. Entonces, claro, porque la política en último caso es un liderazgo. Claro. Parece mala palabra, pero bien pensada es lo que cambia el mundo, pues. Sí, pasó eso y luego pasaron otra serie de acontecimientos, he contado algunos, ¿no? Pero hay muchísimos otros más en el que un poco el destino, ¿no? Un poco los hechos, más que mis acciones, me ha ido poniendo en cierta dirección. ¿Y cómo fue la decisión de armar este partido político? ¿O cómo era el contexto de la dictadura para que ustedes, una vez que se habla de la transición y de las elecciones, decidan organizarse políticamente? Bueno, mi partido, la Democracia Cristiana, se había fundado años antes, pues en el año 1964. Entonces ya existía ese movimiento político. Yo había sido presidente de la comisión que elaboró la ley de elecciones, la ley de partidos y la ley de referéndum. Esa fue mi primera experiencia política. Por ejemplo, yo era el más joven de todos los miembros de esa comisión. Yo tenía en esa época 37 años. ¿Cómo llegó a la comisión? Y fue elegido presidente. Bueno, fue designadas esas comisiones por los militares. Pero los militares escogieron personas pues, que merecían integrar tanto la comisión en la que yo estuve como las comisiones que elaboraron la nueva Constitución y el proyecto de reformas de la Constitución del año 1945. Pues habían en mi comisión personas muy importantes, ¿no? Y sin embargo yo fui elegido. ¿Cuál es la lección más grande que le ha dejado la política? La lección quizá incluso personal que le ha dejado la política. Mía. Pienso que lo más importante es haber resuelto la crisis económica y entregado al nuevo presidente la economía en absoluto orden, en crecimiento y la inflación a la baja. Y si mira en retrospectiva, usted decía que para usted era más importante que llegar a ser presidente, lograr sostener o crear o que dure el partido político. Sin embargo, hoy el partido ha quedado en nada. ¿Cómo eso le impacta a usted? Porque dedicó muchos años, mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo a consolidar algo que se esfuma. Bueno, esa es una de mis grandes frustraciones y de alguna manera fracasos. Primero, porque la democracia cristiana se agotó en luchas intestinas, ¿no?, que llevaron a que en un congreso de partido que se realizó en Riobamba, yo poco menos que fuera abominado. ¿Por qué?
El partido me había obligado a mí, obligado. Ahí hay otra muestra de mi desprendimiento, a que yo sea subsecretario de Gil Barragán, que fue nombrado por Velasco Ibarra como ministro de Bienestar Social. Yo le dije a Gil, te agradezco mucho, pero yo quisiera quedarme en el partido para ayudarte desde el partido, porque esto va a estallar. Un partido ideológico, revolucionario, en esa época radical de centro-izquierda, colaborando con el velasquismo, era alto riesgo. Eso le dije a Gil. Bueno, el partido me obligó. ¿Por qué me obligó? Me dijo, porque si tú estás ahí, ese ministerio va a ser un ministerio en verdad demócrata cristiano. Decían eso porque Gil fue pues una persona que ingresó al partido unos meses antes de ser elegido ministro. Así fue como llegué yo a ser subsecretario. Otro caso en el que ocupé una función pública sin buscarlo y negándome a tenerla en función de algo que parecía superior a mí, el partido. Pero bien, bueno, el partido, pues, por este motivo, luego estalló, ¿no? Ya puedes imaginarte, muchachos de 25, de 30 años, en un congreso examinando el por qué no habíamos hecho la revolución desde el Ministerio de Bienestar Social. Entonces yo me retiré del partido, no me desafilié, pero me retiré. Y luego el partido entró en un caos que un grupo de personas importantes fue a visitarme a rogarme que asuma la presidencia del partido, de hecho, de facto. Porque había perdido la personería. Porque había perdido pues toda organización, toda significación y estaba destinado al fracaso. Otro, en mi caso, no hubiera aceptado. Porque era alto riesgo, pues, resucitar un partido que era allá el 2, el 5% de la votación nacional y que estaba convertido en cero en la política ecuatoriana. Bueno, acepté y lo demás, pues, no sé si en algún momento lo tocaremos. Y en el 77, veo de los datos que yo tenía, se vuelve a crear como un partido demócrata cristiano, porque durante los años 60 es un poco lo que usted me dice, y en el 77 se forma así. Incluso llegan a tener después un presidente de la República, Yamil Maguad. ¿Por qué cree usted que fue que termine el partido en la nada, desapareciendo después de estos esfuerzos que usted dice que usted le puso entre otras personas que militaron ahí? Bueno, el gobierno de Yamil, ¿no?, también enfrentó una crisis económica. Pero a diferencia de lo que ocurrió en el mío, que yo convertía eso en una prioridad, eso no ocurrió en el gobierno del presidente Maguad. Entonces, demoró en enfrentar la crisis económica. ¿Por qué? Porque él lo ha escrito y él lo ha dicho, porque él consideraba que la prioridad era resolver el problema territorial. Yo estaba de acuerdo en que era una prioridad, pero pensaba que tan grave como el problema territorial y en el corto plazo, quizá mayor, era la crisis económica. Él postergó al siguiente año, ¿no?, la resolución de la crisis. Entonces, pues, el gobierno de Maguad terminó mal, como usted sabe, como tú sabes, ¿no?, terminó mal. Y eso afectó severamente al partido. Pensando en que podía salvarlo, se me ocurrió, grave equivocación, se me ocurrió que deberíamos formar una nueva organización política, demócrata cristiana sin duda, pero con otro nombre. UDC era. Que se llamaba Patria Solidaria. Es por la que usted fue candidato después, en 2002. Ya. Y entonces, eso solo caminaba sobre la base de una candidatura presidencial.
Con todos los antecedentes que acabo de contar, yo no es que buscaba una candidatura presidencial. Era un momento muy difícil. Entonces hice dos encuestas, averiguando las posibilidades. No más que intención de voto. Una pregunta era si a mí me consideraban responsable del gobierno de Moad. Y la respuesta fue que no. Bueno, usted ha dicho que Yamil Maguad ni le contestaba el teléfono, ¿no? Ni para... Otra pregunta era, ¿usted cree que debe, pues, hacerse unas reformas, ¿no? Para, pues, perfeccionar la democracia, mejorar la economía, y mencionando las reformas específicas, muchas de ellas impopulares? La contestación fue sí. ¿Usted cree que un ciudadano es el que vota o el que paga impuestos? Era una pregunta específica. Decían el que paga impuestos. Entonces yo dije, el país ha cambiado. Hay espacio para mi discurso. Estuve totalmente equivocado. Si los resultados, pues, son de conocimiento público, ¿no? Pero para los jóvenes que no los conocen. ¿Menos del 1% o el 1%? Bueno, este ciudadano que 2 años antes, había sido elegido abrumadoramente en la provincia de Pichincha para la Asamblea Constituyente de los años 97-98, que consiguió que de su lista 5 fueran elegidos. Todas personalidades muy importantes de las que luego podemos hablar. 2 años después obtuve el 1% de los votos. ¿Fue eso devastador para mí? No me movió un pelo. ¿Qué es lo que me molestó? No que no hayan votado por mí. Me molestó que no hubo un solo editorialista, un solo académico, un solo líder que dijera 2 palabras de que eso era malo para el Ecuador, que era una pésima señal de que una persona que había dado su vida por servir al Ecuador tuviera ese resultado. Ahí no se ve la ingratitud de la política. Es que yo pienso que la política no es un tema de gratitud, ni se debe actuar por gratitud, ¿no? El Estado, el hombre de Estado, está por sobre los sentimientos. Solo debe ser guiado por el interés público, por el bien general. Y en este caso no ingratitud, ¿no? Sino falta de juicio, ¿no? Falta de criterio, ¿no? Porque bien estaba que no voten por mí, ¿no? A propósito de eso, ¿no? En los años siguientes, no hablo de hoy, ¿no? Hablo principios del siglo XX, ¿no? Con cada persona que me encontraba, aparte de darme el pésame, me decía, y yo voté por usted. Mentira. Porque si todos los que me dijeron que habían votado por mí lo hubieran hecho, habría sido diferente el resultado. De todas maneras, hay un costo personal, ¿no? En estas decisiones al final de hacer vida pública. Y usted dice, no es un tema de gratitud, pero si uno siente como político que le ha entregado mucho al país, que puede ser el sentimiento de muchos políticos, desde el lado ciudadano puede haber muchos cuestionamientos, puede haber gente que no esté de acuerdo, como algunas personas mandaban mensajes cuando anunciaba su entrevista, algunos se aplaudían, otros decían que la sucretización, que no sé, de la deuda, no sé qué. De todas maneras, hay una persona que es la que está tomando decisiones. El costo para usted como persona, ¿cuál ha sido? No sé, el costo de estar ausente en ciertas cosas familiares, el costo de esto, por ejemplo, que usted menciona, de que en algún momento puede haber esta sensación de yo he dado todo por el país y me devuelven con 1% de los votos. ¿Qué ha sido para ustedes? Como le decía a usted, pues yo no ingresé a la política para tener un nombre, para ser presidente.
para que me declaren el mejor presidente del Ecuador. Esos temas nunca han estado en mi pensamiento, en mi voluntad, en mis deseos. ¿No? Y ya le dije que yo ingresé a la política por un sentido de servicio público, porque yo amo al Ecuador, a mí me gusta este país. Yo no viviría en ningún otro. El peor castigo para mí sería obligarme a vivir en otro país, aunque sea París o Nueva York o Roma o Madrid o Buenos Aires o Río de Janeiro. Por el oro del mundo yo no haría ese cambio, aunque me ofrezcan un sueldo de $10,000 o $20,000. Entonces, bien, pues las cosas han pasado de esa manera y yo no tengo más reproches. ¿Hay algo de lo que se arrepienta? ¿Hay algunos? ¿Algo de lo que usted se arrepienta? Bueno, de haber sido candidato a la presidencia de la República en el año 2002. De eso me arrepiento. ¿Por qué? Iba a decir, ¿por qué carajos se puede. Se me ocurrió semejante barbaridad? Nadie le frenó, nadie le dijo no. No, todo mi círculo cercano me alentaba. Claro. Un amigo mío, compañero de colegio en Río, fue uno de los pocos que me dijo, estás equivocado. Pero usted no le hizo caso. Todo el mundo no le hizo caso. Bueno, pero en todo caso, pues hice lo que pude para salvar al partido, que ese fue el punto de partida, ¿no? Y no lo conseguí, y esa es una gran frustración. Y póngalo mi caso y mi partido en un ámbito más grande, ¿no? Ese es el drama del Ecuador de hoy. Que no teniendo partidos, cualquiera puede ser presidente del Ecuador. Cualquiera. Aunque no tenga ningún mérito, aunque no tenga ninguna experiencia, aunque no tenga ninguna capacidad, aunque no tenga ningún testimonio. Se hace carrera política para sacar muelas y poner dientes. Perdón, carrera profesional. Se hace carrera profesional para los negocios, para la docencia, para el arte, para el deporte. Para lo único que no se hace carrera hoy en el Ecuador es para la política. Y por eso es que estamos como estamos. Y me refiero, hay excepciones, pero me refiero al siglo XXI, principalmente. ¿Cómo se vive después de haber sido presidente de la República? Que usted dice que nunca fue su ambición, pero de todas maneras, visto desde afuera, para un político es haber llegado como a un nivel muy alto. Entonces, después de eso uno dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo es la vida después de ser presidente? Bueno, afortunadamente yo he tenido dos oficios. Del uno hemos hablado, del otro no. Mi segundo oficio ha sido el académico. Entonces, yo a lo largo de estos 20 años he seguido escribiendo y creo que he publicado libros muy importantes. Sí, me ha mandado mensajitos diciendo que aman sus libros. Hay 2 o 3 mensajes de Instagram diciendo que son fans de sus libros. Sí. Una de mis grandes satisfacciones, sin duda, es haber escrito esos libros. Pero mucho más es que los lean. Son libros muy leídos. Le voy a contar una anécdota. Salía de la clínica Pasteur y en la vereda esperaba a que me recojan. Y una muchacha cruzó apresuradamente, una señora ya, ¿no?, de unos 40 años, de una acera al otro lado del Eloy Alfaro, ¿no?, que son unos 20, 30 metros. Eufórica. No porque yo sea el expresidente del Ecuador, sino porque había leído un libro mío. Había leído Las costumbres de los ecuatorianos. Y me habló del libro, pues, maravillas.
Luego me mandó fotos de casi todas las páginas del libro que había subrayado. Bueno, esas son las satisfacciones de la vida. ¿Se conmueve con facilidad? ¿Perdón? ¿Se conmueve usted con facilidad? No. Yo soy una persona muy fría, ¿no? Yo tengo debilidades. Una es la falta de sensibilidad, que a veces raya ya. Pero le he visto bien sensible con algunos temas hoy. Bueno, mérito tuyo. Digo que el que se sienta ahí a veces se recuerda y se pone un poco sensible. ¿Qué le hace llorar? Bueno, yo he llorado muy pocas veces en mi vida. 2, 3. ¿Y qué le ha hecho llorar? Recuerdos, ¿no? Más que hechos. Porque con mi manera de ser se produce un hecho y yo reacciono frente a lo que hay que hacer, no a lo que fue esa persona, ¿no? o esa circunstancia, ¿no? ¿Cuál es su recuerdo más feliz? Vaya, difícil, ¿no? Difícil. ¿Alguno Porque que se le le puedo venga? decir que dónde he sido más feliz, eso sí lo puedo decir, ¿no? Cultivando mi jardín. Eso le iba a decir. Yo misma le iba a adivinar que cultivando su jardín, y justo le iba a hacer la siguiente pregunta, que es sobre la flor. ¿Cuál es su flor favorita? ¿Cuál es la pregunta? La flor favorita. ¿Cuál es la flor que más le gusta? No tengo ninguna. Lo que más me gusta es la armonía del jardín. El diseño del jardín, la mezcla de niveles, de colores, ¿no? El diseño, ¿no? El conjunto. Le dedica bastante tiempo a su jardín. Bueno, originalmente yo he trabajado 30 años ahí, pero no dando órdenes, haciendo el papel de patrón, no. Con mis manos, al mismo nivel del jardinero. Hemos trabajado 2 personas. La una trabajó 20 y más años, la otra lleva más de 5. Y bueno, pues ese ha sido un trabajo de 30 años, ¿no? Y su nuevo libro es sobre eso, ¿no? Que se ha ido haciendo día a día, sin un concepto previo. ¿Cómo empezó con la jardinería? Bueno, eso fue obra de Margarita. De la jardinería no, desde niño. Desde niño. Mi padre era agricultor. Mi madre había recibido una herencia importante. No rica, no de millones, ¿no? Pero había heredado una hacienda de unos 50 hectáreas. Una quinta de 12, ambas de tierra estupenda, y un terreno en la ciudad de Riobamba. 2 quintas. Y bueno, íbamos a pasar en vacaciones en esta quinta de Chambo, y ahí había un jardín grande, de por lo menos unos 200 metros. Y siempre ese jardín estaba abandonado. Y yo era chico, que tenía 5 años, 8 años, 9 años, 10 años. Me entretenía arreglando el jardín. Entonces ha sido una afición desde muy temprana. Y cuento en alguno de los textos que he escrito que el día en que fui elegido vicepresidente, la víspera, pasé todo el día trabajando en el jardín de la casa de Quito, que era un jardín pequeño, ¿no? El terreno era 500 metros cuadrados. El jardín habrá tenido 200, ¿no? Pasé todo el día entretenido en eso. Porque la jardinería de muchos méritos, habilidades, bondades, uno es que descansa, descansa la mente, ejercita el cuerpo. Uno de mis placeres es sentarme, el jardín está lleno de bancas y sillas, porque uno de los placeres es sentarme a contemplar el jardín.
Y he descubierto que uno debe sentarse. No puede contemplar, no puede disfrutar de pie. Y tiene sentido. Como la meditación. Primero, ¿no? por el nivel. Y luego porque la inmovilidad. Uno de pie nunca está inmóvil. Siempre está caminando o moviéndose. Ahí uno se queda en un lugar y puede recorrer con la vista pues 300 y más grados. Y la verdad es una cosa muy, muy, muy bonita. ¿Le tiene miedo a la muerte? Ninguno. Es una parte de la vida y una parte necesaria de la vida. A lo que le tengo miedo es a la ancianidad. De hecho, por mi edad, yo soy un anciano. Pero está más lúcido que algunos jóvenes. No. Y para mí, más bien, lo que me molestaría sería morir tardíamente. ¿No le gustaría vivir demasiado? Sí, mi cabeza funcionando. Sin mis piernas caminando. Eso sí acabaría conmigo. ¿Cómo le gustaría que le recuerden? Mire, uno se olvida de todo. Hay una frase, no recuerdo de quién es, ¿no? Dice, yo también olvidé a mi madre. Todo se olvida. El tiempo cura todo. No hay amores eternos, ni hay pasiones eternas, ni hay felicidades eternas, ni hay tristezas eternas. Todo es perecedero y todo está cambiando. Y todo está cambiando. Bueno, yo pienso que he servido al país. No sé si más como presidente o más como expresidente. Fui de los primeros en dar una batalla política, ideológica, intelectual, cuando Correa comenzó a hacer en el Ecuador lo que Trump, el presidente de los Estados Unidos, está haciendo en ese país. Esto es a desmantelar el Estado democrático y establecer un régimen autoritario. Es, creo yo, no, más que un testimonio, no fue otro servicio público. Ahora usted es abuelo, sus nietos, ¿qué le enseñan? ¿Qué aprende de ellos? Yo he sido un tipo muy afortunado. La gente se queja de algo en su vida. Yo no me quejo de nada. Todo lo contrario. Soy un agradecido de la vida. Bueno, una de las cosas buenas de las que se desprende una gran satisfacción para mí es que mis 5 hijos viven en Quito. En el mundo de hoy, en el Ecuador de hoy, eso es rarísimo. Absolutamente. Rarísimo. Los hijos, la mitad o todos viven fuera. Lo segundo, tengo 11 nietos. De manera que, ¿qué más puedo pedirle a la vida? ¿Y tiene favoritos? Sin decir nombres. No, porque... Se ríe su hija ya. Cada ser humano es un mundo. Pero así dicen los abuelos que no tienen favoritos y sí tienen. Y todos sabemos cuál es el favorito de los abuelos. Es posible, ¿no? Que uno congenie más con uno que con otro, ¿no? Sí. Pero en general, no. Yo con mis hijos nunca he tenido peleas, discusiones, nunca. Peor con los nietos. Siempre he tenido relaciones constructivas, no solo con mis hijos. Yo he tenido personas que han trabajado conmigo 30 años. Es de relaciones largas y duraderas. Entonces,
Tengo personas que han congeniado conmigo para que trabajen 30 años, y yo con ellas, ya sea en oficina, ya en mi casa. Mi primera empleada doméstica trabajó conmigo más de 20 años. Y lo mismo ha sucedido en Cordes. Entonces yo tengo relaciones de trabajo muy duraderas, muy duraderas. Bueno, si eso tengo relaciones con personas que trabajan conmigo, imagínense con mis hijos o con mi familia. ¿Cuál ha sido la persona que más le ha marcado en la vida? No creo que ninguna persona me haya marcado, pero muchas sí. Muchas sí. Muchas sí. ¿Y cuál es el rasgo de su carácter que más valora? La paciencia, la tolerancia, la apertura a las nuevas ideas, el deseo de aprender. ¿Su primer pensamiento en el día? Seguramente es qué voy a hacer en el día. Que si tengo una entrevista, que si tengo que hacer una investigación, que si tengo que sembrar una planta, si tengo que comprar plantas, o cómo es que voy a resolver aquel rincón del jardín que estoy trabajando. La política, por ejemplo, para mí no es una obsesión. Yo siempre lo miré con distancia y sigo mirando con distancia. Distancia de alguna manera calculada, ¿no? Porque nunca he estado fuera de la política, nunca. ¿Y por qué? Por mi interés en el país. Ya un poco voy terminando. ¿Qué libro le recomendaría a la gente que nos ve, que nos escucha, que lea? Un libro que de ley usted dice, tendrían que leer. Bueno, ahí voy a incurrir en la inmodestia. La autopromoción. De hablar de un libro mío. Las costumbres de los ecuatorianos. ¿Por qué digo esto? Por las razones de muchos de los que las han leído. No sé, cuando se publicó, ingresaba a un restaurante y alguien se me acercaba a hablarme del libro y a decirme, usted ha dicho lo que nadie se ha atrevido a decir de los ecuatorianos. Así somos. Y porque somos así, estamos tan mal. Porque el problema del Ecuador no son los políticos, ni los presidentes, ni los ministros, ni los empresarios. El problema del Ecuador somos los ecuatorianos, que somos malos ciudadanos, que no cumplimos con las leyes, que no pagamos impuestos, que no cumplimos la palabra, que engañamos a los amigos, a los parientes y a los vecinos, que cuando dicen sí, no es sí. El problema somos los ecuatorianos, porque si los ecuatorianos fuéramos buenos ciudadanos, el país tendría buena política y buenos políticos. Es porque no hay buenos ciudadanos, que no hay buenos políticos, y no hay buenos gobiernos, y no hay buenos líderes. Claro, es que los políticos y los líderes salen de los ciudadanos, no vienen de Marte, no salen de entre nosotros. Porque han de ser distintos. Claro, estoy de acuerdo. Si los ecuatorianos son deshonestos, ¿por qué los políticos van a ser honestos? Y muchísimos ecuatorianos lo son. Viven de la trampa, de la mentira, de la violación de la ley. Y luego pontifican sobre los corruptos políticos, cuando ellos son tan corruptos como los políticos. Por cierto que hay ecuatorianos ejemplares. Hay ecuatorianos que son absolutamente honestos. Mira el pago de impuestos. ¿Cómo puede ser posible que el cantón, no es Sancolquino, que Sancolquí, pero para ponerlo gráfica, un cantón de la provincia de Pichincha, pague tanto impuesto a las ventas y al patrimonio,
como San Borondón, o Machala, o Manta. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué hace el Cantón Sangolquí? Voy a exagerar. Vende hornado. Tiene más, ¿no? Hay empresas, hay mucho más, ¿no? Aquí, ¿quién es un ciudadano? El que vota. Un ciudadano es el que paga impuestos. Ese es el ciudadano. Alguien que no paga impuestos no tiene derecho, no debería tener derecho a ser ciudadano. Pero son precisamente aquellos que no pagan impuestos y que declaran un patrimonio de $1 millón cuando tienen un patrimonio de $100 millones. Son esos los que dan lecciones de moral. ¿Es apasionado usted en sus afectos y desafectos? ¿Qué? ¿Apasionado es usted en sus afectos y desafectos? No, yo no soy hombre de pasiones. Lo que sí es que me es difícil perdonar. Eso le iba a preguntar si es rencoroso. Sí, es uno de mis defectos, ¿no? ¿Y guarda muchos rencores? Sí, me es difícil perdonar. Y como me es difícil perdonar y yo no puedo pasar de la amistad al odio y del odio a la amistad, como que no hubiera pasado nada. No, los hechos a mí me dejan herido. Y no dejo de recordarlos y de masticarlos. Es un grave defecto mío, ¿no? ¿Y ha perdonado? Bueno, no es que perdono, pero tampoco castigo. Pasa la página, pero se queda con ese dolor ahí. Sí, exactamente. Por ejemplo, puede cambiarme el afecto que podría haber tenido por una persona, ya no lo tengo. El respeto que podría haber tenido con una persona, ya no le respeto. Que me reunía con él a tomar un café, no me reúno a tomar un café. Que lo invitaba a mi casa, no vuelvo a invitarle a mi casa. Ni acepto una invitación, ni estoy en una reunión en la que él puede estar. ¿Y qué no perdona? ¿Ah? ¿Qué son esas cosas que no perdona? El engaño, la deslealtad, la mentira, no, la hipocresía. Eso me molesta. Entonces la franqueza, en cambio, me gusta. Yo en gran parte he tenido éxito y he triunfado. Perdón que diga las dos cosas. Porque siempre me he reunido con personas muy capaces. Muy capaces. Digo esto porque yo tengo a mi lado gente que me critica. Gente que me hace observaciones. Rara es la persona que viene a ponderar pues mi inteligencia, mi sabiduría, mi simpatía. Es rarísima porque me conoce. Me conoce. Si una persona trabaja bien, no tiene por qué halagarme, ¿no? Ella recibe un premio porque trabaja bien. ¿Y usted cree que su ego le ha jugado en contra? Es decir, esta pregunta le suelo hacer a mucha gente que se sienta aquí sobre el manejo del ego, porque al final del día nos reflejamos mucho también en eso. Usted ha sido presidente, es una persona a la que le consultan opiniones, ha dado clases, ha escrito libros. Es decir, puede ser algo que no solo a usted, sino a todos los seres humanos estamos sujetos de sucumbir al ego. ¿Cuál es ese cable a tierra que usted le regresa y le dice, ¡epa! Bueno, cierto es que yo fui presidente hace 40 años. Cierto, Ernesto. Pero aquí en el Ecuador, yo pienso que la mitad de los ecuatorianos no me conocen y no saben quién soy. Digo esto porque es rara la persona que me reconoce. Ah, ¿en la calle no le reconocen? Me reconocen las personas con cierta edad. Pero los jóvenes, casi ninguno. Casi ninguno, ¿no? Ya. Pero lo que quiero oír es, mire, presidente del Ecuador, en la línea de tu razonamiento, ¿alguien sabe en el mundo quién es presidente del Ecuador? Sí. Quizá los ministros de Relaciones Exteriores. Quizá los periodistas ilustrados. Pero en Asia,
no digamos España, digamos en Asia, ¿sabe? No, de la misma manera que nadie sabe quién es el presidente de Mongolia. Y de eso no tienen conciencia los líderes ecuatorianos. Este es un país pequeño, con relativamente pocos habitantes. Eso no es lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué ha hecho el Ecuador que pueda llamar la atención en el mundo? Pero entonces usted no ha tenido esa tentación del ego. Para nada. Yo soy una figura por mi carácter distante. ¿Y se deja abrazar de sus nietos y de sus hijos? Pero a la hija hay que preguntarles. Porque hace tanto énfasis en que es distante, pero con los nietos sí ha de ser abrazador. No tanto. No, dice la hija. Es que las personas somos como somos. Es verdad. Somos como somos. Sí. Y no cambiamos. Sí, está bien. Además, cada quien tiene su forma de ser y está Pero bien. mire, yo no... Es raro que un colaborador mío me haga un elogio. Raro. Es raro que mis hijos me hagan elogios. Y eso me parece a mí absolutamente normal. Absolutamente normal. Termino con esto. Nunca he tenido a mi lado paniaguados, pasasillas, jamás. ¿Le gusta el carácter fuerte en la gente? Me gusta la gente frontalidad. Con personalidad, que tienen ideas y que defienden sus ideas. Porque muchas veces yo aprendo y yo cambio de opinión. Sí le ha pasado de cambiar de opinión. Pero claro, no, yo nunca he tenido verdades absolutas. Yo he cambiado de opiniones religiosas. No es que he cambiado de religión, pero tengo mi opinión sobre la vida y sobre el mundo, que no es precisamente la opinión de la Iglesia Católica. ¿En qué se distingue, por ejemplo, una opinión que sea diferente a la Iglesia Católica? Bueno, ahí vamos a entrar a palabras mayores, ¿no? Pero yo pienso que no hay una creación del ser humano. Y que el ser humano es el resultado de la evolución. En realidad, todo lo que existe en la naturaleza es el resultado de la evolución y no de la creación. Y de hecho, ya se han descubierto 3 especies diferentes de seres humanos. Antes se creía que había una sola. Hay 3. Para ponerlo en términos religiosos, 3 creaciones diferentes de seres humanos. Pero ahí estamos entrando en palabras mayores. Luego le van a hablar en la iglesia cuando vaya a misa. Termino con esto. ¿Qué cree usted que diría el niño Osvaldo Hurtado de todo el camino recorrido al ver todo lo que usted ha hecho a nivel personal, político, profesional, etcétera? Ya les dije, ¿no? Tipo afortunado, suertudo, suelo decir yo. Suertudo. Mire, este jardín, por ejemplo, fue un accidente. Un accidente. Que Margarita un día, sus hermanos tenían una quinta en Guayabamba. Fue a pasar un fin de semana. Yo estaba de viaje y ella tenía obsesión por la casa de campo. Entonces salió a buscar una casa de campo, encontró un sendero, ingresó y estaba en venta. Destino. Buena parte de mi vida ha sido marcada por destino, más que por mis aptitudes, habilidades, etc. Ha sido un gusto conversar con usted. Para mí, encantado, María Sol. Gracias por habernos acompañado. Estamos en el Cafecito, en La Mariscal. Hemos conversado con el expresidente Osvaldo Hurtado de todo un poco. Gracias por acompañarnos. También estamos en Sonorama, así que nos vemos en el próximo episodio de Esto No es Político. Soy María Sol Borja. Hasta pronto.